Antes del gran diluvio existía un mundo prohibido, avanzado y brutal, borrado de la historia oficial. Un planeta dominado por gigantes, ciencia oscura y una violencia inimaginable. ¿Y si la humanidad ya había alcanzado un nivel que hoy nos está oculto? Bienvenidos al canal. Suscríbete y deja tu like, porque lo que estás a punto de descubrir pudo haber sido eliminado para siempre. Vale, vamos a intentar algo. Quiero que nos imaginemos una escena, un mundo que ya no existe. ¿Un mundo... ¿Te refieres al mundo antediluviano? Exacto. Imagina que caminamos bajo árboles, tan absurdamente altos que sus copas se pierden en una especie de neblina perpetua. Casi como un techo natural. Sí, un techo verde, con helechos de 15 metros. ¿Y la luz? No hay un sol directo como el que conocemos, es más una luminosidad difusa, constante, que se filtra a través de una capa de vapor que envuelve todo el planeta. Un invernadero global que mantenía todo húmedo, una temperatura estable. Y sin tormentas, eso es. Imagina troncos tan anchos que harían falta 20 personas para rodearlos. Vaya. Y de repente el suelo tiembla, pero no es un terremoto, es el paso de algo enorme. A lo lejos se ve la silueta de un saurópodo gigantesco, el behemoth del que hablan algunos textos, pastando. Un mundo majestuoso y aterrador a la vez. Totalmente. La vida ahí parece una lucha silenciosa, con casas de techos reforzados. No por esas bestias, sino por depredadores voladores que a veces se llevaban a un niño. Y sin embargo, si nos fiamos de lo que cuentan estas fuentes, el verdadero peligro no eran esas criaturas de 20 toneladas. No. La amenaza que lo borró todo del mapa no vino del suelo, vino del cielo. La pesadilla real empezó cuando la gente miró hacia arriba y vio descender unas luces. ¿Luces? O sea, no hablamos de meteoritos ni nada parecido, ¿no? No. Las fuentes describen algo con intención. Movimientos controlados, deliberados. ¿Y a dónde iban? Descendían directamente sobre las plazas de las ciudades. Entraban en los asentamientos como si fueran los dueños. Y el primer impacto era su aspecto. ¿Cómo eran? Textos como el libro de Enoch, que es, una fuente apócrifa fascinante. Un momento, para que tengamos el contexto claro. Cuando dices apócrifo, te refieres a que el libro de Enoch no está en la Biblia que la mayoría conoce, ¿verdad? Eso es. Es una de esas fuentes que se quedaron fuera del canon. Es casi como ver una escena eliminada de la historia. Entiendo. Y ofrece detalles que el Génesis, por ejemplo, solo esboza. Los describe como seres de 2,5 metros o 3. Madre mía, un shock para la gente de la época. Imagina. Pero no era solo la altura. Describe una piel con una luminiscencia débil, como metal caliente, y ojos que brillaban en la oscuridad. ¡Qué imagen más potente! Y lo más desconcertante. Hablaban todos los idiomas, conocían los secretos de las familias, llegaron sabiéndolo todo sobre nosotros. Llegan como dioses, y según entiendo ofrecen regalos. ¿Qué tipo de regalos? Un salto tecnológico imposible. Es un tema recurrente. Uno de sus líderes, un tal Asael, enseñó a forjar espadas, escudos, corazas, el arte de la guerra. O sea, tecnología militar. Sí, pero a la vez también enseñó el arte de la seducción. Los cosméticos, los adornos, cómo embellecer los párpados. Qué mezcla más extraña. Y otro, Shemiaza, enseñó la hechicería, el uso de raíces y encantamientos. Barakel, la astrología, a leer el futuro en las estrellas. Es fascinante, porque esto va más allá del mito de los ángeles caídos. Lo que las fuentes describen es, en esencia, un shock de modernidad. Totalmente. Es la idea de que un avance tecnológico sin la madurez ética para manejarlo es destructivo. Es como darle un reactor nuclear a una civilización de la Edad de Piedra. Ese parece ser el mensaje central de estos textos, sí. Y ese conocimiento, claro, tenía un precio. Claro. No pidieron oro ni poder. El texto del Génesis es increíblemente directo y brutal al respecto. Dice, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres las que quisieron. La frase clave es las que quisieron. Exacto. No fue una petición, fue una imposición. Entiendo la parte de la unión prohibida, pero el resultado... Las fuentes deben ser muy explícitas para que algo así desestabilizara el mundo entero. ¿Qué pasó cuando tuvieron descendencia? Aquí es donde la historia se convierte en una especie de documental de terror biológico. La biología humana fue esencialmente hackeada. ¿Hackeada? ¿A qué te refieres? Pues que lo que crecía en el vientre de estas mujeres no era humano del todo. Los textos describen bebés que nacían midiendo casi 1 metro. Espera,
¿1 metro al nacer? Sí. Y con un hambre insaciable. El ritmo de crecimiento era espeluznante. A los 6 meses ya caminaban. Increíble. A los 2 años tenían la fuerza de un hombre adulto. Rompían muebles sin querer, derribaban puertas. ¿Y a los 5 años? Ya medían lo que un adulto. A los 10 superaban los 3 metros. En su madurez, algunos llegaban a los 4 metros o incluso más. Son los que se conocen como los Nefilim. Con una fuerza descomunal, me imagino. Pero lo que más me inquieta es su mente. ¿Cómo era crecer así sintiéndote tan superior físicamente a tus propios padres? Ese es el punto más perturbador de todos. Aprendían rápido, comprendían conceptos complejos, pero Carecían de empatía. de empatía. Sí, las fuentes, sobre todo Enoch, insisten en eso. Es una descripción que hoy calificaríamos de psicopatía. Entendían las emociones de forma teórica, para manipular, pero no las sentían. Veían a los humanos como... Como recursos, como ganado, no como iguales. ¿Por qué ibas a obedecer a un padre al que puedes aplastar con una mano? Espera, psicópatas genéticos. Es una afirmación muy fuerte. ¿El texto de Enoch de verdad los describe así, como incapaces de sentir empatía? Bueno, no usa la palabra psicópata, claro, pero es una interpretación de su comportamiento. El texto dice que devoraron todo el trabajo de los hombres, y cuando ya no pudieron sustentarles, se volvieron contra ellos y los devoraron. ¡Qué fuerte! No hay ni rastro de conflicto moral, solo una escalada de consumo. Es un retrato de una inteligencia fría y sin conciencia. Y estos híbridos llegan a la edad adulta. ¿Qué pasa entonces? ¿Toman el control? El Génesis los llama los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Suena casi heroico. Ahí está la clave. Renombre no significa necesariamente bueno, ¿verdad? Un tirano puede ser muy renombrado. Claro. Se convirtieron en reyes, en campeones, en dictadores intocables. Construyeron palacios, exigieron tributos, grano, animales, oro y, por supuesto, mujeres. Y se erigieron estatuas a sí mismos. Colosales. Se convirtieron en la primera aristocracia opresora del planeta. Pero tenían un problema logístico que no paraba de crecer: el hambre. ¿Cómo alimentas a una población de gigantes? Y ahí es cuando todo se descontrola del todo, de forma sistemática. El libro de Enoch detalla la escalada. Primero, devoraron las cosechas y el trabajo de los hombres, luego los rebaños de animales. Y cuando eso se acabó, Empezaron a devorar a los propios humanos. El canibalismo dejó de ser un acto oculto y se convirtió en un ritual público, casi una política de Estado para mantener el control a través del terror. bajo un régimen así me cuesta imaginar cómo era la sociedad humana. El Génesis usa una palabra hebrea específica para describir la tierra en ese momento, ¿no? Algo más allá de la simple violencia. Sí, la palabra es jamá. A menudo se traduce como violencia, pero su significado es más profundo. Es corrupción, opresión cruda, injusticia sistemática. Es un sistema basado en la ley del más fuerte. El poema de Lamec. Exacto, el primer poema de la historia atribuido a un descendiente de Caín. Y es un alarde de asesinato. Les dice a sus esposas: maté a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Es la institucionalización de la venganza desproporcionada. Es el ADN de esa sociedad. Las fuentes hablan de 2 líneas de civilización en ese momento, ¿cierto? La de Caín, que construía ciudades amuralladas con tecnología, lujo y miedo. Y la de Set, que eran más nómadas, más sencillos. Y esas 2 líneas acaban mezclándose. Efectivamente, durante generaciones parece que hubo una barrera no solo física, sino moral. Pero esa barrera se rompió. Los textos sugieren que el linaje de Set, los hijos de Dios del Génesis, miraron hacia las ciudades, vieron el lujo, el poder, y fueron seducidos. Y la corrupción se extendió. Se esparció por todo el planeta, como un virus. La maldad se globalizó. Y cuando parece que la historia no puede ser más extraña, hay un giro más. El Génesis dice que toda la carne había corrompido su camino. La mayoría lo leemos como un juicio moral. Claro. Pero hay interpretaciones que lo llevan a un terreno mucho más literal, casi de ciencia ficción. Exacto. Y aquí es donde los analistas de estos textos proponen una lectura muy controvertida. La frase en hebreo es kol basar. ¿Y qué significa? Destruir la función original de algo. O sea que no habla solo de corrupción moral, sino de una corrupción Física. genética. Esa es la especulación a la que apuntan otros textos antiguos, como el libro de Jacer.
Habla explícitamente de la mezcla de semillas entre especies diferentes. Manipulación genética. O hibridación forzada, sí. Y de repente las mitologías de todo el mundo cobran un nuevo sentido. Piensa en ello. Los centauros, los minotauros... Las quimeras, las esfinges, las vemos como fantasías, pero ¿y si en realidad estamos viendo retratos? Memorias traumáticas de una época en la que la ingeniería genética se descontroló por completo. Esa es una idea muy potente. Que el mito no sea una invención, sino el recuerdo deformado de un horror biológico. Desde esta perspectiva, el diluvio cambia de significado. Ya no es solo un castigo moral. Es más, Parece más una quimioterapia cósmica. El código genético del planeta estaba tan contaminado que la única forma de salvar la biología original era eliminar las células cancerígenas y empezar de cero con una muestra limpia. qué metáfora tan brutal. Pero encaja con la escala del problema que describen. Entonces, con el mundo en este estado de colapso biológico y moral, ¿cómo llega el fin? ¿Qué vieron los últimos supervivientes? Empezaron a notar algo extraño en el cielo. Esa capa de vapor que había protegido al mundo durante milenios empezó a fallar. O sea que por primera vez en la historia sienten frío. Frío de verdad. Ven su propio aliento condensarse en el aire. Después aparecen nubes oscuras, un fenómeno que nunca habían visto. Y suenan los truenos, un sonido nuevo y violento que viene de arriba. ¿Y entonces? Cayó la primera gota de lluvia. Para una civilización que nunca había visto llover, tuvo que ser el principio del fin del mundo. Y lo fue. El Génesis lo describe con una precisión casi geológica. Aquel día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertos de los cielos se abrieron. O sea que no fue solo lluvia. No, fue un cataclismo dual, un ataque simultáneo desde arriba y desde abajo. Mientras llovía a mares, el suelo se fracturó, liberando géiseres de agua hirviendo y vapor desde el interior de la tierra. ¡Qué increíble ironía! Esas ciudades con murallas impenetrables, diseñadas para mantener fuera a los enemigos, Se convirtieron en trampas mortales. claro, Las murallas que les daban seguridad impidieron que el agua saliera. Las grandes metrópolis antidiluvianas se convirtieron en acuarios gigantes, ahogando a sus habitantes. y en medio de todo ese caos, Una única estructura. Un arca de madera construida por un hombre del que todos se habían reído durante décadas, y comenzó a flotar. mientras todo lo demás se hundía. Mientras la civilización más avanzada, violenta y genéticamente modificada de la historia se hundía en el lodo. Una puerta se cerró y el mundo por fin quedó en silencio. Es sobrecogedor pensar en ello. Una civilización entera, con sus reyes gigantes, su tecnología prohibida, sus horrores biológicos, borradas de la historia de una forma tan completa que hoy la consideramos un mito. Y esto redefine por completo cómo podemos mirar esas antiguas leyendas, ¿no? Los titanes griegos que lucharon contra los dioses, las quimeras, los héroes semidivinos de todas las culturas como Gilgamesh o Hércules. ¿Ya no son solo invenciones? Quizá no. Quizá son ecos. Ecos de una historia real y profundamente traumática, transmitidos de generación en generación, cada vez más distorsionados, hasta convertirse en cuentos. Lo cual nos deja con una pregunta final para reflexionar, supongo. Sí, si estas historias, que son el fundamento de nuestra civilización, contienen fragmentos de una verdad olvidada tan extraña y terrible, ¿cuántos otros mitos que damos por sentados podrían ser en realidad las últimas páginas supervivientes de un capítulo perdido de la historia de nuestro mundo? Bienvenidos a De Debate. Hoy vamos a explorar la narrativa de una civilización perdida, un mundo antediluviano que según los textos alcanzó cotas de desarrollo, inimaginables antes de ser borrado por completo de la existencia. Y el centro de nuestra discusión será precisamente la causa de ese exterminio. La pregunta es fundamental. ¿Fue su aniquilación el resultado de una implosión moral, o sea, una corrupción interna que envenenó su sociedad hasta el colapso? ¿O fue más bien la consecuencia de una manipulación biológica a escala planetaria que hizo inevitable su destrucción? Exacto. Yo voy a defender que la catástrofe fue en esencia una crisis ética. La introducción de un conocimiento prohibido en una humanidad inmadura desató una espiral de violencia y tiranía que al final selló su destino. Y yo, por mi parte, argumentaré que esa corrupción social fue solo el síntoma tardío de una enfermedad mucho más profunda. Una catástrofe genética,
es que el código de la vida en el planeta fue alterado y el colapso social fue simplemente la consecuencia inevitable de esa profanación biológica. Pues mira, para mí el punto de no retorno fue la intervención de los vigilantes. Su llegada no fue una simple transferencia tecnológica, fue una inyección de veneno directamente en el tejido social. Personajes como Azazel no solo enseñaron a fabricar armas, sino que introdujeron la vanidad a través de los cosméticos, convirtiendo la apariencia en una obsesión. Otros, como Shemiaza o Barakel, introdujeron la hechicería y la astrología, desviando, la espiritualidad hacia la manipulación y la superstición. Fue como darle un acelerador de partículas a una sociedad en su infancia moral. El resultado inmediato fue una cultura de superficialidad, de poder y de violencia sin precedentes. Y en el epicentro de esta nueva cultura se erigieron los Nefilim. A pesar de su origen genético, su verdadero impacto fue social. Se convirtieron en los hombres de renombre, tiranos que establecieron un nuevo orden basado en la fuerza bruta, institucionalizando la opresión y el asesinato como herramientas de gobierno. Entiendo el enfoque en lo social, claro, pero creo que pasa por alto la raíz del problema, que para mí es puramente biológica. Hay una frase en los textos que es devastadora y a menudo se interpreta mal. Toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. La expresión hebrea original, Kol Basar, no se refiere solo a la humanidad, se refiere a la totalidad de la biosfera. La intervención de los vigilantes fue en Toskenado un acto de piratería genética. Sus uniones con mujeres no fueron un simple desliz moral, fue un hackeo del genoma humano. El resultado, los Nefilim, no eran solo reyes crueles, eran una nueva especie, titanes biológicos, con un crecimiento anómalo y, lo más importante, una ausencia innata de empatía. Eran en esencia psicópatas genéticos, y esta corrupción no se detuvo ahí, ni mucho menos. Los textos sugieren una mezcla indiscriminada de especies, lo que hoy llamaríamos ingeniería genética descontrolada. Las figuras de la mitología, los centauros, las quimeras, podrían no ser fantasía, sino el eco, una memoria traumática de un ecosistema quebrado por la creación de híbridos antinaturales. El colapso, insisto, era biológico, no una simple cuestión de mal comportamiento. De acuerdo, su origen es biológico, no lo niego, pero insisto en que su impacto devastador fue político y social. Su fuerza desmedida y su falta de empatía no solo los convertían en individuos peligrosos, sino que les permitieron erigir un sistema de gobierno basado en el terror absoluto. El problema no era tanto su ADN como su función de reyes. ¿Qué hicieron? Pues erigieron estatuas de sí mismos, exigieron tributos desorbitados, ganado, incluso personas, y establecieron una jerarquía de predador y presa. La humanidad, se convirtió en su granja personal. Ya, pero ¿cómo puedes separar las dos cosas? ¿Cómo separas su biología de su política? Su biología era su política. Es que no estamos hablando de un rey humano con delirios de grandeza, hablamos de un ser de 4 metros de altura con un metabolismo que exigía un consumo de recursos demencial. No puede ser un rey funcional si tu mera existencia provoca una hambruna. ¿Qué clase de sistema tributario soportaría algo así? Uno basado en el terror, claro, no en la sostenibilidad. Su objetivo no era gobernar a largo plazo, era consumir. Eran la encarnación de un sistema político extractivo llevado a su conclusión lógica y monstruosa. La violencia que ejercieron fue un acto político deliberado para mantener ese flujo constante de recursos hacia ellos. No, yo no lo veo como un acto político, sino como una necesidad biológica. El texto es explícito. Devoraron el trabajo de los hombres, luego se comieron los rebaños, después los animales salvajes y finalmente empezaron a devorarse unos a otros. Eso no es una política, es el comportamiento de una especie invasora que agota un ecosistema y luego se canibaliza. No eran un problema político que se pudiera resolver con una revuelta, eran una plaga biológica. Su reinado no fue una tiranía, fue una extinción masiva a cámara lenta. Vale, te concedo que la logística para alimentar a los Nefilim sería un problema catastrófico, pero ¿no estás ignorando el factor que les permitió llegar a ese punto en primer lugar? La tecnología. Azazel no les dio más comida, les dio espadas, corazas, la capacidad de hacer la guerra a una escala nunca vista. Antes de eso, la violencia era personal, limitada, después se volvió industrial. El conocimiento prohibido magnificó la crueldad inherente que ya existía en la línea de Caín. Sí, pero ¿de verdad creemos que unas cuantas espadas de bronce fueron el verdadero catalizador?
A mí me parece que eso es quedarse muy en la superficie. Sí, la tecnología militar fue disruptiva desde luego, pero el conocimiento verdaderamente devastador, el que rompió el mundo, fue la manipulación de las leyes de la creación. A ver, explícate mejor. ¿Qué conocimiento es más peligroso que el de la guerra industrial? El conocimiento para romper las barreras genéticas, la capacidad de mezclar especies, de violar las fronteras que definen el orden natural. Eso es infinitamente más catastrófico que una espada. Destruyó la cadena alimentaria, desequilibró ecosistemas enteros. Imagina un mundo con depredadores antinaturales, genéticamente inestables, sufriendo. La imagen que pintas de Lamech jactándose de su venganza es aterradora, sí, pero palidece ante la realidad biológica de un minotauro o una quimera. Un mundo así está condenado sin importar las armas que tengan sus habitantes. Su ecosistema es una pesadilla de ingeniería genética fuera de control. La imagen que pintas es aterradora, sin duda. Una especie de parque jurásico fallido a escala planetaria. Pero sigo pensando que te centras en el qué y no en el por qué. Alguien decidió crear esos monstruos. Alguien decidió usar esas espadas. Esas decisiones, esas intenciones, son el verdadero origen del colapso. Esto nos lleva a la condición final de ese mundo. La Tierra, como dice el texto, se llenó de lo que en hebreo se conoce como Hamás. Y es crucial no confundirlo con nuestra palabra jamás, porque este término significa violencia, crueldad, opresión sistémica. Es una condición social y espiritual, no biológica. Es una distinción importante, sí, pero yo diría que ese Hamás era la consecuencia inevitable de vivir en un infierno biológico. A ver, ¿cómo se puede cultivar la empatía o la justicia cuando vives en un estado de terror constante, rodeado de depredadores monstruosos y gobernado por psicópatas genéticos? La bondad es un lujo que no te puedes permitir en un mundo así. La maldad se convierte en una estrategia de supervivencia. Me cuesta aceptar esa idea, porque elimina por completo la agencia humana. Los textos describen una elección moral muy clara. Los hijos de Set, que representaban una línea que intentaba preservar cierta moralidad, tomaron una decisión consciente. Descendieron de sus montañas, atraídos por el poder, la tecnología y el lujo de la cultura de los hijos de Caín. No fueron forzados por un monstruo, fueron seducidos. Eligieron la superficialidad y la violencia sobre sus principios. Esa fue una quiebra moral, una elección. ¿Pero fue realmente una elección libre? ¿O fue una decisión tomada bajo una coacción biológica y psicológica extrema? La descripción final del estado humano es que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Eso no suena a gente tomando malas decisiones de vez en cuando. Suena a un estado de corrupción total, a una mente que ya no es capaz de concebir el bien. Y yo sostengo que esa condición es el síntoma terminal de una enfermedad planetaria. No puedes esperar que una persona mantenga su brújula moral cuando el propio tejido de la vida a su alrededor ha sido deformado y pervertido. La maldad continua no surgió en un vacío, fue la respuesta psicológica a un mundo biológicamente roto. Por eso el diluvio no fue un castigo, sino una especie de quimioterapia cósmica. Espera, quimioterapia cósmica. Esa es una imagen muy potente. Implica que el planeta estaba enfermo terminal, no que la gente fuera simplemente malvada. Pero, al verlo así, no estás eliminando por completo la responsabilidad humana. Un paciente de cáncer no elige su enfermedad. Esta gente, según mi lectura, sí eligió su camino. No lo eligieron más que una persona que vive expuesta a una radiación letal elige desarrollar tumores. La radiación, en este caso, fue la corrupción genética que impregnaba el planeta. El cáncer fue el colapso de la moralidad. El diluvio no fue un juicio moral sobre sus acciones, fue una intervención médica radical. El código genético del planeta estaba tan dañado, tan lleno de errores y monstruosidades, que la única solución para salvar el concepto mismo de vida original era un reinicio biológico completo. Se trataba de erradicar la enfermedad para que algo sano pudiera volver a crecer. En mi conclusión, y aunque no niego el horror del componente biológico que describes, reafirmo que la verdadera tragedia, el epicentro del desastre, reside en las decisiones humanas. La tecnología y la manipulación genética fueron las herramientas, sí, pero la intención destructiva, la voluntad de oprimir y la elección de abandonar la ética a cambio de poder, todo eso fue humano.
La lección de esta civilización perdida es una advertencia eterna sobre la responsabilidad que debe acompañar al conocimiento. El poder sin sabiduría es la receta para el apocalipsis. Y yo, para concluir, mantengo que la corrupción moral fue una consecuencia, una fiebre provocada por una infección mucho más profunda. Cuando se violan las leyes fundamentales de la biología, cuando se pervierte el código genético que sustenta la vida, la sociedad que depende de esa biosfera se desmorona inevitablemente. El colapso no fue una elección moral tomada en circunstancias normales, fue la fase final y predecible de una enfermedad planetaria. La lección, para mí, no es sobre la sabiduría, sino sobre la humildad. Es una advertencia sobre los peligros de jugar a ser dioses y manipular los cimientos de la existencia. Es evidente que la corrupción moral y la biológica se retroalimentaron en un ciclo destructivo. La tecnología permitió la tiranía y la tiranía biológica de los Nefilim, pues exacerbó la crueldad humana hasta extremos inimaginables. Sin duda estaban entrelazadas. Sin embargo, la cuestión de la causalidad, de qué fue el detonante y qué fue la explosión, sigue siendo el núcleo de nuestro desacuerdo. La narrativa nos deja con una pregunta inquietante. ¿La mayor amenaza para una civilización es su capacidad para el mal o su capacidad para alterar la propia naturaleza de la vida? Y, desde luego, aún queda mucho por explorar en esta historia.